Hola, soy Cripta Silva, bienvenidos, es un blog de relatos e historias reales, donde les recrearé videos de las historias reales que me pasaron o te pasaron. Si me envías tu relato o historia, la recrearé en video. Cosas que te pasaron y no quieres contar, o te da pena contar, suscríbete para que te lleguen los nuevos videos que pongamos. Gracias y bienvenidos. Saludos, soy Cripta Silva. Este video se trata de un viaje que hicieron unos amigos y yo. Fue muy cerca del Distrito Federal. Cosas que nos pasaron sin saber que en ese lugar ya había avisos de cosas malas. Cosas que ya estaban pasando. Pero no sabíamos hasta después. Acompáñenme en la historia detrás de las faldas del volcán Popocatépetl. Todo empieza en el año de 1993, mi hijo estaba recién nacido. Es el mes de diciembre. Un grupo de amigos y yo decidimos salir al volcán del Popocatépetl. Éramos mi hermano Saúl, su antes novia Norma, mi hermana Abigail, mi esposa Alejandra y yo Alberto. Salimos a las 6 de la tarde. La idea era ver las luces que decían que se aparecían en la cresta del volcán, pero por la parte de Puebla por Metepec. Salimos en un automóvil mío. Un antiguo Valiant Duster 1974. Tomamos la carretera a Puebla. Yo no sé llegar por ahí, pero según mi hermano sí. Salimos por San Martín Texmelucan. Ahí preguntamos cómo llegar al volcán por la parte de atrás. Yo seguí manejando, honestamente, no sé ni por dónde íbamos. De repente salimos del pueblo donde estábamos, tomamos terracería, encontramos una camioneta de redilas, o sea de carga. Le preguntamos al señor que estaba arreglando su llanta trasera. O al menos eso creo, no le vimos la cara a pesar de la noche, tenía puesto su sombrero y nos indicó: todo derecho, salven. Ese señor nos causó desconfianza, pero por ser de pueblo seguimos. Después la carretera era pequeña, de doble sentido, pero sola. De repente, otra camioneta de carga más grande nos rebasó. A alta velocidad traté de alcanzarla, ya era de noche, en una curva que hacía un poco de desnivel, como que bajaba, desapareció, no había modo de que se saliera, ya que del lado izquierdo era barranca, del lado derecho la pared, o falda de un cerro o montaña, sí. Nos pusimos nerviosos, seguimos. Ya por fin vimos unos cuantos postes encendidos, señal de un pueblo. Al llegar fue increíble, llegamos, era un pueblo mediano, no sé. Los que vivan por Puebla si sepan, pero estaba abandonado, las casas derruidas, de todos los postes solo había muy pocos prendidos y, con esa poca luz se alcanzaba a ver un mercado abandonado. Y un auditorio o algo así. Lo notamos ya que no tenían puertas y se podía ver desde afuera. Al llegar al final del pueblo, ya no había camino, era pura milpa. No había a quien preguntar. Lo que nunca olvidaremos es que al echarme de reversa para regresar, en la pared de la acera de enfrente, claramente vimos a alguien correr, pero era solo una sombra que se proyectaba en la pared, como si alguien corriera y reflejara su sombra en la pared, pero la diferencia es que en la banqueta no corría nadie, solo la sombra en la pared. Aceleré buscando la salida, encontré una salida, que estaba al final como hacia el volcán, o eso creí. Y seguimos de nuevo en terracería, pasamos un pequeño lago que reflejaba la luna. Seguimos, de repente el camino empezó a subir. El camino empezó a hacerse pequeño, como para dos autos. Al subir medio cerro, vimos una construcción sin ventanas, como si fuera un salón de clases, pero como abandonado, pero se notaban unos hoyos, con hogueras. Como si fueran a meter algo para cocinar. Al oír el motor del auto, una persona volteó a vernos. No la habíamos visto, se confundía con la pared clara despintada y el naranja luz de la lumbre. Estaba vestido de bata blanca. Y una capucha blanca. Nos asustamos. Me apresuré.
Akuru, que sin saber a dónde más arriba como a 1 kilómetro, empezó a espesar el bosque. Claramente había personas de negro parada detrás de los árboles, y al pasar nosotros y voltear hacia atrás, veíamos que ellos nos observaban. A unos metros más arriba, a un lado de la carretera, vimos claramente un ritual satánico, o eso parecía. Era una gran hoguera muy grande, y como a 30 personas con túnica y capucha blanca. Al oír el motor todos voltearon a vernos, y nos espantamos. No pare, seguimos ya, cuando el camino se emparejó, ya no era subida, llegamos a un pueblo. Ya eran las 3 de la madrugada. Nos paramos. No había nadie, pero sí parecía habitado. En eso apareció un viejito. Nos bajamos Saúl, Norma y yo a preguntarle a Alejandra, se quedó en el auto, ya preguntamos y el viejito nos dijo que era más arriba encontraríamos una terracería, que nos llevaría a El Paso de Cortes, al regresar al auto. Alejandra estaba espantada, le preguntamos por qué, nos dijo que alguien le jaló el cinturón de seguridad, y le impidió bajarse con nosotros, la calmamos y proseguimos nuestro camino, ¿por dónde?, nos dijo el viejito, pero, oh, sorpresa. El camino era de subida, y no solo eso, sino como desniveles. Sí, escalones, y no paré ni regresé. Por temor a quedáramos atorados, aunque los escalones eran amplios, largos como pequeños desniveles. Al llegar por fin a la cima, sí, había otra terracería y por ahí, seguimos nuestro camino. Era extraño. Parecía campo abierto, en contraste de los cerros que pasamos camino atrás. El cansancio nos ganaba. Eran las 4 de la madrugada, y entramos a un camino y empezó a hacerse, muy lleno de vegetación. En eso muy cerca del camino había un toro, no grande, no con cuernotes, de hecho, estaba flaco y cuernos promedio, nos vio y nos se quitó del camino, echándonos una mirada retadora al auto, solo lo pasé por un lado. Seguimos por fin, tomamos el Paso de Cortes, ya que encontramos una intersección, y decía: ah, Lamacas. Paso de Cortes, dijimos, por fin estamos aquí. Decidimos descansar, en ese claro. En esa intersección. Sacamos nuestros alimentos y cenamos. En eso comenzó a llover. ¿Cómo es posible? Si estaba despejado, al menos parcialmente, hace un frío intenso. Aun con un suéter, una chamarra, guantes, y un cubretodo, nos da frío. Nos resguardamos en el auto. Fue intensa pero rápida, y quisimos salir, pero un grupo de unos 15 perros negros nos rodearon el carro. Creímos que era por el olor a carne, de la cena. Esperamos y oh, sorpresa, frente al auto estaba el toro. El toro que dejamos atrás. O eso parece, pensamos. ¿Qué hacemos? Prendí el auto y al voltear para no atropellar a los perros, ya no estaban. No entendemos cómo. Pero ya no estaban. Pero el toro estaba como de perfil, pero, con la cabeza volteada hacia nosotros. Prendí las luces y partimos. Manejé por media hora, y llegamos a Tlamaca. El albergue que está a las faldas del Popocatépetl no había lugar. En el estacionamiento, dejamos el auto en una parte de afuera, del albergue, donde había algunos otros autos. Salimos del auto, y fuimos al albergue y al baño. Ahí, en lo que esperamos a las mujeres, le platiqué lo sucedido a unos de los que atendían el albergue, y nos preguntó: ¿perros? ¿Y un toro? ¿Dónde? Al decirle la ubicación, le dijimos que en un claro que estaba, a unos metros abajo, unos 500 metros. Y luego aquí parece ser que cerca de la barranca está, y se asombró mucho. Platicó con otras personas, que estaban con él. Nos dijo vengan, y nos invitó un café. Y nos platicó que cuenta la leyenda. Existe una peña por el camino a Tlamacas donde, según nos cuenta esta leyenda, se aparece el demonio.
Se dice que hasta ahí se llegó un hombre pobre llamado Juan Ruiz y que hizo un pacto con el demonio firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante y que se escuchaba como si descargara monedas. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, él empezó a comportarse muy extraño e inquieto. Sus familiares, alarmados, lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo entonces que pagaría con su alma el pacto con el demonio. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en el pacto. Poco después Juan Ruiz huyó al monte, sus familiares y vecinos se fueron en su búsqueda, armados de cirios, palmas y agua bendita. Casi lo alcanzaron cuando aún se hallaban muy lejos de la peña maldita, en las faldas del volcán. Pero se dice que cuando estaban cerca de lograrlo, se apareció una nube o humo negro y al desaparecer esta, él ya iba muy lejos nuevamente. Siguiendo sus huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana y que la otra era de un toro macho. Después encontraron uno de sus huaraches, y al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de bestia. En la peña, a la entrada de la cueva, había un letrero escrito con sangre que decía: "Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz". La gente regresó al pueblo ya que nada pudieron hacer. Es por eso que el toro se aparece, para ver si alguien quiere un favor, a cambio de su alma, y así, tomar el alma de esa persona y recuperar la suya. Y le pregunté: ¿pero los perros? Según cuenta la leyenda que esos perros son sus guardianes, también gente que ofreció su alma pero se arrepintió, al momento de recibir la riqueza y se suicidaron. Eso nos espantó mucho y decidimos quedarnos en el albergue de la hamaca, a dormir. Al amanecer solo recorrimos las faldas del volcán, y partimos a casa con esa historia, más que de aventura, fue de terror. Al llegar a casa lo comentamos una vez, y ya no tocamos el tema, hasta ahora, que les cuento a ustedes. Gracias por ver esta historia. Los que nos pasa. La historia detrás del viaje a Popocatépetl.